saludarle, gracias por ser parte de este programa Entrevista a Fondo. En este fin de semana de Fiestas Patrias, en que vamos a conversar con la diputada de RN por el Distrito 6, Camila Flores. Vamos a conversar de Fiestas Patrias, vamos a conversar en una entrevista diferente porque queremos tratar temas que están relacionados directamente con las fechas que estamos celebrando y que de alguna manera son parte de la contingencia, porque nos preocupan a todos. ¿Cómo está, diputado? Un gusto tenerla acá, pues. Gracias, Bernardo. Yo feliz de estar acá en esta entrevista. Hacía tiempo que no hacíamos alguna, así que contenta de poder llegar al hogar de tantos vecinos que nos ven en la región completa. Bernardo, Quintavisión se ve mucho, es un canal muy querido y que la gente lo reconoce como su canal regional. Y eso a mí me gusta mucho porque tienen una identidad, Quintavisión, muy importante. Y más todavía si estamos hablando de Fiestas Patrias. Exacto, unas Fiestas Patrias que lamentablemente comienzan con el 11 de septiembre. Para muchos, porque esa es una fecha que algunos celebran y otros definitivamente, y tenemos que ser súper claros, ¿no es cierto?, no quieren recordar. Y hubo una crítica al gobierno, porque este año no hubo ningún acto conmemorativo como años anteriores, por parte principalmente del Partido Socialista, de la oposición. ¿Qué le pareció esta crítica? Siendo que después el presidente aparece en pantalla llamando un poco al diálogo, ¿no es cierto?, a la reflexión. Bueno, primero yo creo que el 11 de septiembre, Bernardo, siempre tiene que ser una fecha para conmemorar. Y conmemorar implica reflexión y implica poder plantear, ¿cierto?, la historia de nuestro país que se ha ido construyendo entre todos. Y por lo tanto, pretender que no existe, que es una fecha común y corriente, no es así. ¿Se equivocó el gobierno, día, diputada? No, yo creo que el gobierno está muy bien porque no hay nada, digamos, que celebrar o que festejar. No, yo creo que lo que hay que hacer es conmemorar. Algunos de nosotros es una fecha importante, sí. Para mí, para mi familia y para muchos chilenos es la segunda libertad de la patria. Y eso lo tenemos súper claro porque para nosotros, a contar del 11 de septiembre del 73, ¿cierto?, se genera la liberación de nuestro país del yugo marxista que se pretendía instalar, ¿cierto?, con el gobierno de la Unidad Popular. Fueron 3 años donde permanentemente y a través de una serie de vulneraciones a la Constitución, ¿cierto?, garantías fundamentales de ciudadanos, donde el MIR, donde el BOP actuaron de manera, digamos, muy terrible, con crímenes muy tremendos, que yo el otro día en mi alocución en la Cámara de Diputados el día 11 les recordé algunos de los hechos que ellos cometieron. Recordé algunas frases célebres también de Patricio Aylwin, del presidente Frei Montalva. Y claro, efectivamente, yo creo que todas esas cosas se tienen que recordar. Pero está todo marcado, diputada, sí, pero después está marcado y es la crítica que hay por hechos, ¿no es cierto?, de sangre, violación a los derechos humanos, que de cierto modo eso que señala usted en principio enluta lo que es esta situación. Yo no creo que sea así, Bernardo, yo creo que hay que separar las cosas. Y en eso muchas personas de mi mismo partido Renovación Nacional lo hemos dicho categóricamente. Una cosa tiene que ver el pronunciamiento militar, que te insisto, para mí... ¿No golpe de Estado para usted? No, para mí fue pronunciamiento y para mí fue un gobierno de excepción, pero fue un gobierno. ¿Dictadura tampoco? Que por ningún motivo, o sea, ¿qué dictadura se somete a un proceso eleccionario, lo pierde y entrega el poder? O sea, si no, mira lo que está pasando en Venezuela, hasta el día de hoy sigue lo mismo de siempre. Y en China, y en Corea, en fin. Pero una cosa es el pronunciamiento militar pedido por la mayoría de los chilenos que sus tomas con terreno, insisto, vulneración de sus garantías, personas asesinadas, desabastecimiento de alimentos, las colas, en fin, y otras cosas más terribles que no vienen al caso. Y un tema distinto tiene que ver con el tema de los derechos humanos. Para mí el gobierno militar fue un gobierno refundacional, que generó las bases de la institucionalidad que nos mantienen hasta el día de hoy y que los gobiernos de la concertación de los 90 en adelante prácticamente mantuvieron sin cambios, muy poco, muy superficiales algunos cambios. El tema de los derechos humanos, las personas que cometieron estos delitos están en la cárcel. Algunos de ellos, a pesar, ¿cierto?, de señalarse como inocentes y también por creación de algunas ficciones jurídicas, por ejemplo, el secuestro permanente, que yo no sé de qué parte lo habrán sacado, pero bueno, nuestros tribunales así lo tienen y siguen condenando personas por eso mismo, aun cuando tengan incluso algunos de ellos más de 80 años de edad. Les dan 20, 30 años y eso finalmente es para que vayan a morir a la cárcel. Pero ahí no existe humanidad, ahí no existe misericordia, no existe perdón tampoco. Ahora,
Bueno, sin duda no podemos dejar de hablar de esta fecha al estar conversando de fiestas patrias porque la marca de Sí. alguna manera. Y en ese aspecto, ¿qué le pareció el inserto que salió en el Mercurio de Santiago, donde se hablaba un poco de esto y de este que decía usted de la situación con Venezuela? ¿Fue apropiado para una fecha como esta, en que, insisto, el presidente luego aparece llamando como a la reflexión, a poder juntarse? Del presidente no me extraña, en todo caso, del presidente Piñera. Recordemos que él tiene la frase célebre de los cómplices pasivos, por lo tanto, qué bueno que esté moderando un poco el discurso, y uno lo agradece. Mira, yo sobre todo quiero valorar la libertad de expresión, Bernardo. Porque se criticó mucho, salieron muchos sectores, sobre todo ligados a la ¿Pero qué izquierda. criticaron? Criticaron el hecho. ¿Y por qué no vamos al fondo? Porque ninguno puede desmentir lo que ese inserto del Mercurio decía. ¿Por qué no vamos? ¿Es mentira lo que se decía en ese inserto? No. Ellos se quedan en la forma, porque no les conviene entrar al fondo. Porque no es mentira. Ahí se dijo la verdad. Y lo que ellos dicen, pero ¿cómo el Mercurio se presta para publicarlo y por qué no? Si no es una mentira. Si fuese mentira, hoy están los tribunales de justicia para que aclaren, ¿cierto?, si hay injurias, si hay calumnias. Es un inserto pagado. ¿Usted Y cree ojo, que...? y ojo, ¿Sí? Bernardo, porque, y aquí quería llegar a este tema, porque se está tratando en el Congreso de instalar una ley mordaza, que es una ley donde todas aquellas personas que tengamos una visión distinta a la del Partido Comunista y Socialista, hoy día también del Frente Amplio, respecto a la valoración histórica en nuestro país, que hablemos del gobierno militar, que hablemos del pronunciamiento militar, de las cosas buenas del gobierno militar, vayamos a la cárcel. Todo esto impulsado por la señora Carmen Gers. Su amiga. No, de amiga nada. Entonces, Pero se pusieron en la buena después, ¿o no? sí, o sea, Un que no, acto de no reconciliación. valía la pena seguir Exacto. con ese fuego cruzado de ella y de mí. Bueno, yo encuentro que no tenía para qué. Pero ojo con eso, porque esa ley mordaza que pretende silenciar a nosotros, los que tenemos una visión distinta a la de ellos, a los medios de prensa, a los periodistas, es sumamente peligroso. Entonces, si vamos a aceptar que nos pautee qué es lo que se publica o lo que no se publica en un medio de comunicación, es muy grave, Bernardo. Porque hoy día somos los agradecidos del gobierno militar, mañana ¿qué van a ser los evangélicos? ¿Pasado van a ser otro grupo de personas? Eso no es posible. Nuestro país tiene bases fundamentales de una sociedad sana, que tiene que ver con el respeto a la libertad de expresión y la libertad de conciencia. Ahora, diputada, tomando lo que estamos conversando, este fue un inserto pagado, le decía yo, Sí. y que tuvo un alto Desconozco por quién. Hay un grupo que Sí. firma, ¿no es cierto?, gente ligada al gobierno militar, como señala usted, gente importante. Pero si este inserto hubiese sido pagado por grupos de izquierda, ¿usted cree que Mercurio lo habría publicado igual? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si no hubiese sido el Mercurio, puede haber sido otro diario, otro medio de comunicación. Porque, Bernardo, siempre ha sido así. Si no es cosa que uno ponga el TVN, que se supone que es el canal de todos los chilenos. Tú viste los reportajes de ese día 11 probablemente, o te enteraste, leíste después en la prensa. Entonces, siempre ocurre, pero el problema es que estamos acostumbrados a que se muestre solamente esa parte de la historia. Y cuando tú les sacas de ese esquema y les dices, no, pues señores, si Chile no partió el 11 de septiembre del 73, partió mucho antes, y la destrucción de nuestro país, ¿qué la llevó? Principalmente a finales del año 67, con el Consejo General del Partido Socialista en Chillán, donde incluso valida la vía armada para poder llegar al poder, y justificaban matar a muchos chilenos y propiciaron un enfrentamiento entre chilenos. Pero eso, lo que pasa es que nuestro país no estaba acostumbrado a que se diga, y yo me siento feliz y siento que he hecho de cierto modo, y con mucha humildad, Bernardo, te lo digo, una contribución. ¿Una contribución a qué? A que nos atrevamos también a decir nuestra realidad, nuestra historia, nuestras vivencias, lo que mi familia vivió y la que de tantos otros chilenos, que la pasamos muy mal, Bernardo. Pero claro, no estaban acostumbrados a eso, porque la izquierda nos tenía acorralados, vivíamos con trancas, ¿cierto? No atemorizados, porque de una cobardía a la derecha tremenda, ¿cierto? Esa derecha light, que le digo yo. Pero no, hoy están saliendo personas que son capaces de decir, no, yo quiero que llegue un inserto, yo me voy a expresar en las redes sociales. Mira, tú no te imaginas la cantidad de correos electrónicos que a mí me llegan, de llamados, de mensajes de apoyo en las redes sociales por la defensa de las ideas que yo realizo permanentemente. Y eso a mí, créeme que me parece
que en gran parte uno está contribuyendo efectivamente. ¿Y sobre a qué? No es a lo odio, no, uno contribuye a tener una real memoria histórica, pero verdadera y completa, no sesgada como la que siempre nos trataron de imponer. ¿Y en estas fiestas patrias hay memoria histórica? Yo espero que sí y que no se pierda. ¿Se han perdido los valores patrios? Sí, yo creo que mucho, Bernardo. Pero a pesar de eso, a pesar de que se ha ido perdiendo algunas tradiciones que yo creo que son muy importantes y muy bonitas, nuestro país, independientemente de eso, igual es un país que tiene enraizado la valoración, por ejemplo, de sus Fuerzas Armadas, ¿cierto? Y de orden, que desfilan, por ejemplo, el mismo 19 de septiembre por las glorias del Ejército, que recordamos, ¿cierto?, el 18 de septiembre en un acto, ¿cierto?, de independencia de nuestro país, ¿cierto?, que precisamente que nuestros militares nos apoyaron en aquello para lograr la independencia de Chile, y se desfila. Y es común tú ver niños todavía que andan de marineros, Diputada, que andan vestidos de ¿a cuántos carabineros? desfiles ha ido usted en estos días? Y en comunas que tenemos que decir, Muchísimo. con alcalde de todas las tendencias. De todas las tendencias, sí. Porque también te tengo que reconocer, no hay ningún municipio que no me haya invitado. Yo en eso tengo que ser muy justa. De todos los colores políticos. La cantidad, Bernardo, no sé, pero son muchísimos, porque son 26 comunas y hay en determinadas comunas donde tenemos 2 desfiles. Te quiero poner el ejemplo. Yo al de Quillota no alcancé a ir, Quillota ciudad, porque fui al de Quintero, que era prácticamente la misma hora, pero sí fui al de San Pedro, que es por la tarde. Entonces hay localidades que hacen incluso 2 desfiles, digamos, por los sectores, por la distancia que existe entre uno y otro. Y a mí me gustaría también hacer un llamado a las familias, a que mantengamos nuestros valores patrios, a que respetemos nuestros símbolos patrios, porque Bernardo, yo he visto videos incluso donde algunos, no sé, antisistémicos, anárquicos, yo no sé cómo se denominarán, hasta hay videos donde queman la bandera chilena. Exacto, sí. Y eso es muy grave, y eso es un delito por lo demás. Entonces, la valoración por nuestro emblema patrio, por nuestra canción nacional, por nuestro baile nacional, por nuestras tradiciones, a cuidarlo, a respetarlo. Chile tiene una identidad muy propia y que nos distingue del resto de los países, y eso hay que mantenerlo en los colegios. Bueno, en nuestra época, acuérdate que los lunes nos teníamos que Sí, hasta formar y cantar el himno nacional temprano. Muy En algunos temprano. colegios pasa todavía. Y ojalá que siga así y que se mantenga, porque hay algunos que no quieren eso. Que todos seamos, ojalá, un solo país, que no existan banderas, como hay canciones incluso por ahí, ¿cierto? Y que todos hermanos, y eso no es así. Lo que tenemos hoy día costó sangre de muchas personas. Y esta patria libre, hermosa que tenemos, hay que cuidarla, hay que respetarla y nunca olvidar la historia que nos llevó a tener el país que hoy día tenemos. Un país próspero a pesar de todas las dificultades que hemos vivido en algunos determinados momentos. Pero usted, ¿cómo se siente? Porque desde que la conocemos usted, sus palabras van hacia esa dirección. Sin embargo, ¿cómo se siente ya cuando le atacan por dichos motivos, por defender estas palabras, por defender un poco lo que usted denomina gobierno militar? Atacan su sede, por ejemplo, en San Felipe, que tengo entendido que nuevamente este 11 de septiembre. Pero sí, ahora también. ya no fue solamente panfletos y pinturas, sino que además le robaron. Así es, además, ¿cierto?, de los actos vandálicos, intolerantes de algunos, efectivamente hasta robaron. O sea, en el fondo esta gente está muy enlazada siempre, está a un paso de la delincuencia, o sea, a mí no me sorprende. Mira, Bernardo, yo lo he dicho siempre y siempre me lo preguntan porque incluso privadamente me dice mucha gente: Camilita, tenga cuidado, porque esta gente es terrible, no les gusta, ¿cierto?, las personas valientes como usted. Mira, yo primero tengo la tranquilidad de que siento permanentemente conmigo a Dios. Y sé que Dios me va a cuidar y me va a proteger y me da la templanza, la sabiduría para yo poder ejercer de la mejor manera posible mi cargo. Además de tener a Dios, no voy a permitir nunca de que a mí me amordacen, de que a mí me callen, porque eso buscan intimidarte, que a uno le asuste, que te dé tanto miedo, entonces mejor sabes que yo no voy a decir nunca más. Eso lo tenemos claro. Y eso lo tenemos, porque siempre ha sido así. Y yo no me voy a callar.
yo no me voy a atemorizar, yo no voy a dejar de defender lo que defiendo, de sacar a la izquierda más ultra, ¿cierto?, al pizarrón y decirle las cosas por su nombre, que aunque no les guste. Pues, Aunque signifique que le saquen a usted el pizarrón. pero siempre lo hacen y yo no tengo nada que ocultar. Y no voy a renegar de lo que he dicho siempre. Y tú me conoces. La gente que me conoce en la casa sabe. Lo que yo digo acá, lo digo en público, lo digo en privado, en reuniones chicas, en reuniones grandes. Yo soy de una línea. De una sola línea. Y si ellos pretenden que yo empiece así como algunos que hoy día no, yo era pinochetista, ya no soy, no, y algunos incluso aliancistas, bacheletistas, te acordarás tú, sí. ¿cierto? Los que más usufructuaron en el gobierno militar. No, conmigo no. Porque yo creo que si hay algo que ha generado el desprestigio en la política, precisamente tiene que ver con la falta de consecuencia y de coherencia en lo que uno dice y en lo que uno hace. Y además, un mal que tiene la derecha, la centro-derecha, como queramos llamarlo, la cobardía. Pucha que hemos sido cobardes, y por eso no han ganado espacio, y por eso son mayoría también en el Congreso. ¿Y en ese aspecto este ha sido un gobierno cobarde? Porque, perdón, llama la atención que muchas cosas, muchos proyectos, lo que mismo que pasa en el Congreso, ¿no es cierto?, se ha tenido que negociar para poder conseguir algunos votos, exacto, específicamente los de la democracia cristiana. Y a eso quería poner un ejemplo muy contingente hace pocos días. En la Comisión de Seguridad se discutía el control preventivo de identidad, ¿cierto? El proyecto original del gobierno decía que se podía controlar la identidad hasta los 14 años de edad. ¿Y cómo salió aprobado de la comisión finalmente? No de los 14, de los 16. Años. ¿Y por qué? Porque la DC lo propuso. Porque la DC lo propuso. Se negoció. Y puso una indicación, y para tener un par de votitos más o un votito más en la comisión, no, hagámoslo nomás por los 16. Y yo ahí quiero reconocer la coherencia y la valentía del presidente de mi partido. Mario Desbordes dijo, bueno, yo estoy en la comisión presente, no voy a votar, ni siquiera me voy a abstener porque yo no estoy de acuerdo. Porque en el fondo, en parte de la discusión también se inhabilitaba que Carabineros tuviese, digamos, la capacidad de poder efectivamente, de buena manera, hacer un control preventivo de identidad. Y me dijo, yo no estoy dispuesto a eso. Y a los 14, como lo habíamos dicho, o sea, ¿hasta qué minuto le cedemos a la izquierda los puntos? Yo creo que efectivamente el gobierno en determinados momentos ha sido muy complaciente. ¿Se ha sentido defraudada en algún minuto? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Más de alguno. ¿Por qué, diputada? Porque yo esperaba que, a diferencia del primer mandato del presidente Piñera, hoy día gobernáramos efectivamente para la gente que nos dio el triunfo. ¿Y para quién se está gobernando? Hoy día se están gobernando para las minorías, hoy día se está gobernando conforme a las encuestas, hoy día se está gobernando conforme a la popularidad o el populismo de la semana. No realmente en cumplir un programa de gobierno que nosotros hicimos y que le propusimos a los chilenos con mucha fuerza. Oye, ¿cuánta gente votó por Piñera? Nunca habíamos tenido una cantidad de votación como esta en una campaña presidencial de derecha. Y hoy día tú ves que la aprobación de Piñera está entre aproximadamente el 30%, un promedio semanal. Y eso es más que solamente la gente de izquierda que lo esté rechazando. Nuestro país siempre ha sido más o menos muy equivalente las dos fuerzas, derecha e izquierda. ¿Y sabes por qué ya pasó ese umbral? Porque incluso las personas como yo, las personas de derecha, que decimos que somos de derecha sin complejos, sin temores, que centro derecha no, de derecha, también rechaza lo que está haciendo. Porque estamos acostumbrados a bailar la música que nos pone la izquierda. ¿Y eso qué genera al final del día? Decepción, y genera que seamos gobierno 4 años, perdamos, entreguemos a la izquierda de nuevo y así. O sea, mira, yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es evitar de terminar como ha terminado Argentina. ¿Y podemos llegar hacia allá? ¿Lo ve? Porque económicamente hay algunas señales. Mira, yo creo que económicamente es muy difícil. O sea, el presidente Piñera jamás congelaría los precios, por ejemplo. O sea, eso ya es como pesquemos nuestras maletas y nos vamos. Económicamente hay algunas señales. Se habló de un tipo de crecimiento y no se ha llegado a ese crecimiento. Sí, pero estamos creciendo. Se habla de las condiciones exteriores que están, ¿no es cierto?, afectando, pero la gente palpa eso. Y uno que sale a la calle, a terreno, se da cuenta que la gente, como ya lo dice usted, que dice, yo voté por Piñera, hoy día me siento defraudado porque nos hablaron de que se iban a crear tantos puestos de trabajo y no está ocurriendo. Nos hablaron de que iba a pasar esto y no está ocurriendo. Entonces, como que se palpa. Yo comparto el diagnóstico contigo, pero sí no comparto en que Chile puede asimilarse a la situación de Argentina. No, es muy distinto. O sea, nuestro país a un ritmo muy lento, no a lo que esperábamos, pero crece. Argentina está con desaceleración. O sea, te insisto, llegar a congelar los precios. ¿Qué es lo que pasa, Bernardo?
que en materia económica Macri hizo lo mismo que hizo Cristina Fernández. Entonces, no hay ningún cambio. Entonces, tener a uno de izquierda de verdad, a una mujer de izquierda de verdad que dice de frente que es de izquierda, y tener a uno de derecha que se dice de derecha pero actúa como uno de izquierda, ¿qué hacen? Votan por la otra simplemente. Entonces, yo creo que en materia económica no es asimilable. Lo que sí yo creo que hay que tenerlo, y lo ponía en Twitter, que tuvo una cantidad de retuiteos muy importante con la mayoría de las viralizaciones de las cosas, de los videos que yo subo. Quiero aprovechar de agradecer a esos miles y miles de personas que ven mis videos, que los comparten. Bernardo, sin ponerle ni un peso a Facebook, a Twitter, a Instagram, gracias, porque nos permite llegar a tantos chilenos y decirle que hay una voz que está dispuesta a decir la verdad. Y respecto a, volviendo al tema nuestro, que hay que sacar como lectura, digamos, nosotros tenemos que cumplir lo que dijimos a los chilenos que íbamos a cumplir. Quedan 2 años, diputada. Y ese es el problema, y nos queda poco tiempo. Y Macri no cumplió lo que dijo que iba a hacer. ¿Y Piñera podrá cumplir? Yo creo que todavía estamos a tiempo. Llevamos 1 año y medio de gobierno. Yo creo que se puede. Y con un parlamento que está en oposición generalmente. Pero estimado Bernardo, si ahí está, yo se lo he dicho incluso personalmente al presidente. Si nosotros pretendemos gobernar Chile solamente a través de leyes, no hay nada que hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer a través de la vía administrativa, muchísimas materias. Oye, en la concertación también tuvieron en algunos minutos el Parlamento, ¿cierto?, adverso a ello, y gobernaron igual. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Oye, lo que se pueda sacar, defender nuestras ideas hasta el final, no ceder el punto por decir que ganamos una ley, y si no se puede, vamos administrativamente gobernando Chile. En ese aspecto, ya nos quedan pocos minutos, ha sido realmente una interesante conversación. Quiero plantearle lo siguiente: he escuchado en el último tiempo que el gobierno está llegando tarde. Un tema, sobre todo, que se utiliza mucho esa frase es con respecto a la sequía, y todos sabemos lo que estamos sufriendo. Y yo puedo dar fe de que usted ha tenido que hacer muchas gestiones con muchos ministros, muchos subsecretarios, antes de que incluso se tomen algunas medidas como recursos que se entregan. ¿Se está llegando tarde quizás por eso de que usted ha señalado en esta misma conversación, de que se está más preocupado de la encuesta, de la minoría, de quizás jugar en el terreno chico y no en el terreno grande? Yo creo que sí. Y es particularmente en el tema de la sequía, no solo llegamos tarde, llegamos muy tarde, porque, mira, hace más de un mes atrás, casi un mes y medio, decreto de zona de emergencia agrícola. Se demoraron semanas en entregar esa ayuda. Ayuda que, por cierto, fue insuficiente porque... ¿Cuántas veces usted conversó con los ministros y los subsecretarios? Con Chadwick casi día por medio. Con el intendente yo te diría que todos los días. Con el ministro Walker todos los días. Y todo, o sea, mira, yo lo último que le dije a Chadwick, incluso le mandé el recorte de prensa del vecino del criancero que se quitó la vida en Chincolco, en la comuna de Petorca. Le dije, mire, ¿cuántos más de estos casos hay que esperar? ¿Por qué no zona de catástrofe ahora ya? ¿Por qué tenemos que seguir con esta burocracia? Y claramente, mira, en algunos casos como estos se ha llegado tarde. Y yo quiero aprovechar, sí, también, Bernardo, de agradecer al gobierno regional, porque el gobierno regional, en la Comisión de Recursos Hídricos que preside Iván Reyes y la Comisión de Inversiones que preside mi marido Percy Marín, es una comisión conjunta, y destinaron un total de 600 millones de pesos para los crianceros que no estaban asociados a INDAP. Porque la ayuda que llegó... Sí, pues fue solamente para un grupo. Era para un grupo, los que estaban asociados al Prodesal o a algún otro programa INDAP. ¿Y qué pasa con los otros? Y a través del gobierno regional... Se está solucionando. Se está solucionando, pero no a través del gobierno central. Entonces, mira, yo creo que menos anuncios, más acción concreta, llegar a tiempo, y no solamente llegar, Bernardo, a tiempo. Otro tema que también es importante, no jugar al empate. Perfecto. Por ejemplo, con el tema de las 40 horas. Sí. O sea, 40 por un lado, no, nosotros vamos al empate con las 41. Hay un tema que dijo que usted nos señalaba un poco la encuesta y de ir al área chica, no a toda la cancha. ¿Sabe en fútbol cómo se diría eso? Un autogolazo. Y lamentablemente, hay varios. Usted, que ha sido una defensora de este gobierno, lo está reconociendo, y por algo ahí creo que hay que autoescucharse y hay que escuchar a quienes de alguna forma tratan de contribuir. Y yo creo que ahí está el problema.
Y muchas veces... en escuchar, pero de repente no se escucha. Muchas veces la diversidad y las opiniones distintas se puede salir adelante. Diputada, ha sido un gusto conversar con usted porque sabemos que muchas veces vamos con temas que son complicados, pero Sí. usted no los elude. No. Y yo creo que eso es importante. El respeto a la conversación, justamente en fiestas como estas, en celebraciones como estas, llevan a pensar y a plantear de que así hay que hacer el Chile nuevo. Sí. Un Chile con respeto, con tolerancia, con fraternidad. Un Chile donde se pueda opinar y se puedan intercambiar opiniones y tratar de sacarlo. Exactamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Bernardo, y bueno, que lo que queda de fiesta y de celebración lo sigan pasando muy bien, que la gente se cuide mucho, que celebren en familia, pero con responsabilidad, que es lo más importante. Es lo que queda, porque ya Es lo que prácticamente queda. se celebró toda una semana. Muchas gracias. Muchas gracias y a a usted ti. se le nota, diputada, Sí, que tuvo que andar no, para allá pero y para de- acá. sí, de trabajo, No, por eso ¿no? le digo, de trabajo, por eso, porque tiene que andar en una y otro Sí, lugar harta pega. tratando. Y a ustedes muchas gracias por ser parte de esta entrevista a fondo. Ha sido un gusto conversar con la diputada Camila Flores, diputada de RN del distrito número 6. ¿Con quién se puede dialogar, como bien decía, de esta manera? ¿A quién se le puede preguntar directamente? Y ella nunca va a eludir una respuesta. Y lo importante siempre es conversar con respeto, que es lo que queremos también para nuestro país. Que tenga unas buenas celebraciones de fiestas patrias, es lo que va quedando. Y en la semana que viene, bueno, hay que volver al trabajo, ¿no es cierto? Hay que volver a seguir avanzando y ayudando a que esta comuna, a que su comuna, a que esta región crezca. Que esté muy bien usted y su familia.